Hola, buenos días. Soy Manuel Alonso, soy director de grandes clientes y administraciones públicas de Telefónica en el territorio norte. Y, bueno, pues lo primero agradeceros y agradecer a la organización la oportunidad de contaros cómo vemos nosotros la innovación abierta y el emprendimiento en estos momentos. Desde Telefónica, no sé si van a poner la presentación, desde Telefónica tenemos un conjunto de iniciativas que enmarcamos en una propuesta global que denominamos Open Feature. Open Feature es un programa abierto a todo el mundo, desde grandes compañías hasta pequeñas startups, que lo que pretende es ser nuestra herramienta para innovar, cooperando con otros, colaborando con otros y ayudar a que otros se desarrollen en el ámbito del emprendimiento. En Open Feature recogemos desde iniciativas de emprendimiento social como puede ser Think hasta nuestros instrumentos de financiación como pueda ser CIP o Amerigo. Dentro de este programa global que es Open Feature, estructuramos tres ámbitos. Tenemos instrumentos para impulsar el apoyo al emprendimiento y la innovación, como son Think y Talentum, muy enfocados a jóvenes para trabajar esa cultura de emprendimiento. Tenemos instrumentos para acelerar, como es Guaira, probablemente conocida por todos vosotros, y nuestros centros de crowdworking, donde trabajamos con una metodología muy concreta para ayudar a los emprendedores a desarrollar sus proyectos. Y luego tenemos instrumentos de inversión, como puede ser Telefónica Ventures o Amerigo o CIP. Todo esto está perfectamente estructurado en lo que nosotros visualizamos como una escalera, que empiezan las iniciativas más cercanas, como decía antes, a influir, a generar cultura de emprendimiento y de innovación a través de Think, y el programa desarrolla todo un conjunto de pasos que pueden dar los proyectos o donde se pueden sumar proyectos hasta llegar, como decía antes, a instrumentos de emprendimiento, ¿no? o de inversión. Este es el instrumento que Telefónica tiene para pasar de modelos de innovación tradicionales a modelos de innovación abierta, colaborando con terceros y colaborando con una huella muy amplia, porque Open Feature se está extendiendo y no solo se está extendiendo en la huella que tiene Telefónica en sus mercados, sino que ya estamos colaborando pues, con el gobierno de Finlandia, con el gobierno de Corea, con competidores como pueda ser Corea Telecom o como China Unicom. Os voy a dejar con Alberto, que de todas estas cosas sabe muchísimo más que yo, y os va a hablar de cómo la experiencia es un instrumento fundamental en el ámbito de la innovación y en el emprendimiento. Así que os dejo con Alberto. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias. Efectivamente, yo vengo a hablar de experiencias como una nueva clave, una nueva variable que es crítica a la hora de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y, por supuesto, innovar. Esa es mi labor en relación con Open Futures. Yo mentorizo regularmente a empresas dentro del programa de Open Futures, a jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo nuevos productos. Y les hablo de diseño. Y les hablo de diseño no como se suele hablar de diseño de manera tradicional, desde la manera que muchos de nosotros todavía tenemos, o de vosotros, de entender el diseño como algo que viene al final del proceso de desarrollo para hacer una experiencia, un producto un poquito mejor y que se adapte mejor al mercado, sino diseño como casi el centro y una manera de pensar que te ayuda a gestionar la complejidad del mundo en el que estamos. Soy diseñador, llevo toda mi carrera desarrollando empecé trabajando en Yahoo hace muchísimos años ya en el campo de la experiencia de usuario, y desde ese punto he visto la evolución, desde una perspectiva muy privilegiada, la evolución del mercado, la evolución de la industria y el desarrollo de la propia disciplina del diseño. Y he tenido la suerte de ser testigo de cómo esa relevancia va aumentando y cómo las empresas cada vez más necesitan diseño, no tanto como disciplina, te digo, como en el momento, en la definición que teníamos, sino como la capacidad de gestionar la relación con sus clientes y con la gente.
Para entender el valor de lo que es la experiencia y el diseño y la estrategia de experiencia en el mundo digital, primero hay que empezar por entender lo que es el mundo digital. Y el mundo digital hay que entenderlo no desde el punto de vista de la tecnología, que es un error de base que casi todos hacemos. Cuando hablamos de digitalización, ponemos nuestro foco en la parte tecnológica, del software, del hardware, sino como una manera de enfrentarse a un mundo nuevo. Porque efectivamente la tecnología, los avances tecnológicos han cambiado el mundo. No solamente nos han dado nuevas herramientas, sino que nos han dado nuevos paradigmas que tenemos que empezar o entender para poder sobrevivir en ellos. Una de las características de este nuevo mundo, del mundo digital, es su complejidad. Yo creo que es una de las características definitorias. Estamos en un mundo estructurado en forma de red y extremadamente complejo, acelerado, mutante, etcétera, etcétera, lo que causa gran incertidumbre, este caos, esta complejidad, en aquellos que no son capaces, que somos casi todos, de navegar y de entender el mundo en el que vivimos, el mundo digital. Esta idea de confusión e incertidumbre es clave, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de los individuos. Esta complejidad en el mundo digital tiende a organizarse en plataformas. ¿Y qué es una plataforma? Es un modelo de organización que empodera, conecta y empodera a cada uno de los nodos que lo componen. Y pasa una cosa curiosa. Esta idea de que da poder, y resulta que nos da poder también a todos. Resulta que la gran mayoría de los nodos que componen el mundo digital, aparte de que tenemos sensores, tenemos inteligencia artificial, tenemos datos, pero también tenemos al final de todas estas cadenas nodos que somos humanos, somos nosotros, somos un componente esencial de la reestructura en red del mundo digital. Lo cual, paradójicamente, es esta nueva estructura tecnológica que cambia el mundo y nos sitúa a nosotros como individuos en el centro. Esto es muy importante y es crítico, porque esto cambia la manera de entender o lo que es el centro de nuestras propuestas empresariales, etc. Y efectivamente estamos ante un cambio de paradigma. Y esta frase, que se cita muchísimo últimamente, pero es que es crítica y es clave. A mí me gusta, aparte de esta frase, es que no deja abierta la respuesta. Tenemos Uber, la mayor empresa de taxis del mundo, no tiene vehículos. O Facebook, la empresa de media más popular, no crea contenidos. Parece que el producto deja de tener importancia. ¿Qué es lo que tienen Uber, Airbnb, Alibaba, Facebook en común? Que son capaces de gestionar la relación con los clientes. Están trabajando sobre la capa relacional, la capa de fuera, no la capa de producto. Ofrecen mejores experiencias. Este es el cambio. En este mundo en red, en que todos nosotros, empresas, individuos, somos parte de una red extensa y empoderada, la capa de relación cobra ahora mayor importancia. Aquel que sepa gestionar el interfaz con el usuario tiene el poder. Y eso es el caso de lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Efectivamente, esta frase está, ¿por qué nos compran? ¿Por qué nos compran los clientes? Esa respuesta no está tanto en el producto ya, está en las interacciones que suceden en el mercado, en las relaciones que podemos establecer, en los puntos de contacto que establecemos como empresas y productos, servicios y la gente. Entonces, ¿qué es esto de la estrategia de experiencia, ¿no? En este nuevo contexto, esta relación entre personas y empresas cobra valor. Es donde realmente se está compitiendo. Y sucede que esta relación, quieras o no, como somos individuos humanos, esta relación toma cuerpo en forma de experiencia. ¿Y qué es una experiencia? Una experiencia, esta definición es magnífica, una experiencia es algo que alguien vive. Esto es como definir una experiencia la RAE. Es la manera que tenemos los seres humanos de relacionarnos con el mundo. Y estos seres humanos que ahora estamos empoderados en este mundo digital. Aprovechando que estoy en Bilbao, yo solía venir aquí a hacer surf hace años, os explico un poquito lo que era o sea, los componentes o las dimensiones de la experiencia. Y os pido que cuando veáis estas slides, penséis en vuestros productos y servicios desde el punto de vista experiencial. Una experiencia, como el surf o como estar aquí hablando, tiene una duración, mayor o menor. Tiene una intensidad. Cuando hablamos de engagement, que todo el mundo tiene engagement en la boca, cuando habla sobre todo en estrategias de marketing, estamos hablando de la intensidad de la relación o de cambios de hábitos, etcétera, etcétera.
tiene un desencadenante, tiene unos porqués. El por qué yo estoy aquí o por qué aparecen las olas en la costa, ¿no? Tiene una interacción cuando hablamos de producto y servicio, ¿no? Una interacción en este caso, soy yo hablando a vosotros y vosotros escuchando. Es una interacción bastante básica, pero es una interacción. Si hay ruegos y preguntas, pues será una interacción a dos bandas, ¿no? Tiene un contexto donde sucede esa experiencia. Esto es mi casa allí en Galicia. Bueno, mi casa, mi entorno. Tiene un medio que facilita, es el producto, o es un dispositivo digital, un móvil, o puede ser una televisión, puede ser cualquier cosa que te facilita, como producto, una experiencia determinada. Y, muy importante, tiene un significado. Malo, bueno, grande, pequeño, pero lo tiene. Y esto es crítico, sobre todo, desde el punto de vista humano y en relación a las necesidades de gestión del caos en el mundo digital. Muy bonita esta frase, ¿no? Para un surfero, ¿no? Surfing is gliding on God's energy. El surf es deslizarse en la energía de Dios. Eso es lo que se queda, lo que se lleva a casa después de una experiencia, ¿no? Aún más, no solamente la experiencia es el espacio competitivo, o donde se está produciendo la competición entre empresas, sino que aún más el propio centro económico se parece que se desliza hacia el mundo de las experiencias. La experiencia, como dicen aquí en relación al marketing, pesa más que el precio y las características del producto. Y ya veréis ejemplos. Y esto es crítico. Y citando a Sam Jobs aquí, que hay que citarlo por narices, pero se dio cuenta de una cosa. Y yo creo que el secreto del éxito de Apple se basa en esto. Que tienes que empezar por la experiencia y después ir al producto. No al revés, que es la tendencia que tenemos la gente que trabajamos en tecnología. Y esta mentalidad, este cambio de orden de los factores es crítico para la hora de gestionar y crear una empresa que vale ahora una barbaridad, ¿no? Según el mercado va madurando, y voy a poner el ejemplo del mundo de los móviles, ya que estamos en un entorno de Telefónica. Al principio, el centro donde se competía era en la tecnología. Era un mundo de inventores, donde lo central era esa magia de poder hacer una llamada remota. Después, recordáis que se competía. Y ibas a comprar un teléfono móvil y tenías que leer estas listas largas de características para ver cuál era mejor y cuál era peor. El mundo de la tecnología era el mundo Motorola. Ahora estamos en el mundo de Nokia, donde los teléfonos iban acumulando características según iban evolucionando. Y se competía en ello. Apareció Apple y ¿qué pasó con Nokia? Dejó de ser puntero. ¿Por qué? Porque se centró en la experiencia. Empezó a generar, se dio cuenta que la experiencia de usuario era valor crítico para generar un ecosistema que permitiera el engagement, como hablábamos antes, del usuario en su día a día y crear una fidelidad que ninguna otra marca ha conseguido. Y finalmente, y esto es una esperanza casi, podemos entrar en un mundo en el que el significado, esto es, la relación de importancia que se establece con la gente, sea lo que define la innovación. Esto es PhoneBlocks, es una iniciativa global para la modularización de la tecnología. Esto quiere decir, es una lucha contra la obsolescencia programada, del hecho de que tengas que comprarte un móvil cada 2 meses para estar a la última, y promueven un sistema modular de hardware, no solamente para teléfonos móviles, sino para todo tipo de tecnología. De alguna manera, en el futuro, entiendo, espero, que emprender sea reclamar un significado. Entender para qué estoy en el mundo, definir esa misión en términos de importancia hacia la gente y utilizar el significado como centro de gravedad, dotarlo o ponerlo en el mundo en forma de experiencias que generan ciertos productos y servicios con unas características facilitados o soportados por una infraestructura tecnológica. Eso creo yo va a ser el flow de innovación el que yo personalmente apuesto. Y de hecho, esta es una gráfica que viene de un libro que se llama La economía de la experiencia. Y efectivamente parece que ese es el entorno económico en el que nos movemos. Pasamos de un mundo centrado en las commodities a uno de los productos, se competía por calidad de producto, características, a uno centrado en los servicios, que es en el que estamos casi todos todavía ahora, a uno en el que se compite por experiencias, y diría yo por transformaciones, porque una gran experiencia, si incluye un significado importante, acaba transformando esa relación.
Hay un libro, Staffocation, tiene unos 2 años y medio de vida o así, y ya está obsoleto, curiosamente. Es de un marketer británico que habla de tendencias globales por las que la gente empieza a aburrirse del consumo de productos físicos y apuesta más por el consumo de experiencias. Eso lo estamos viendo en el día a día. Él dice que eso no tendría valor económico hasta que las experiencias se doten de una capa de estatus, sean capaces las experiencias de comunicar estatus. Mientras eso no suceda, irse de viaje a la India no tiene un valor económico en sí, la gente no está tan dispuesta a pagar. Lo que sucede, y esto es casi una anécdota, pero es cierto, y cosas como los selfies, lo que están haciendo es dotando de valor de estatus, gracias a las redes sociales, a los momentos experienciales de la gente. La gente está dispuesta a pagar por un viaje o por una buena comida para poder hacer la foto en Instagram y compartirla con el mundo, porque ahora es la experiencia, el criterio, la experiencia personal, el criterio de estatus. Y efectivamente, si os fijáis en esto, lo que dicen los consultores de Accenture, y la razón por la que estoy aquí, y porque he tenido mucha suerte eligiendo esta carrera, cada vez las empresas se apuestan más por la gestión, la estrategia de experiencia y el user experience como una de las componentes. Son críticas, son importantes, son vitales. No es una opción, es la manera de competir y diferenciarse y llegar al mercado y crear lealtad con nuestros clientes a partir de ahora. Todo esto muy bonito, crea un contexto amplio, interesante. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llego yo y empiezo a pensar en generar una estrategia de experiencia que me permita realmente gestionar mejor esa relación que tengo con mis clientes y mis usuarios? Yo busco estrategia de experiencia cuando trabajo como consultor que nos permite navegar esa complejidad, que es la característica principal del mundo digital, creando, articulando plataformas que den sentido, esa idea de sentido, que lo que hace es incluir al usuario, a la persona, en el centro de la estrategia, a estas relaciones, ¿no? Y efectivamente, para ello tenemos que entender que la propia empresa, al final no es más que una red, una plataforma distribuida de puntos de contacto con el usuario, que tenemos que entender y tenemos que articular o orquestar de una manera coherente, cohesiva y consistente. Esto es lo que llamamos, y todo el mundo lo tiene en mente y es parte del Congreso, la idea de experiencia omnicanal. Omnicanalidad es convertirse en agnóstico respecto al canal donde la interacción sucede. Lo importante es saber que existe una interacción y un punto de contacto con el usuario. Ya puede ser boca a boca o puede ser a través de un móvil o de un iBeacon. Y para ello, yo vuelvo a esas dimensiones de la experiencia y pongo ese propósito, el significado en el centro. Preguntarnos por qué estamos haciendo algo. El otro día me comentaba un amigo que tiene relación con Airbnb, que habla de que el propósito de Airbnb es hacer que todo el mundo se sienta en casa allí donde esté. Ese es el propósito. Ese propósito toma forma con una combinación de servicios, contenidos y productos, que cada vez son más indistinguibles. No sabes dónde empieza uno y acaba el otro. Y que entra en contacto con el mundo a través de una narrativa que une puntos de contacto en este entorno omnicanal. Expresamente he evitado hablar de tecnologías experienciales, porque todo esto es una tecnología experiencial, se llama voz. Pero también hay un revival de la realidad virtual, que es un modo extremo de utilizar estrategias, de crear contenidos experienciales. Y los componentes que hay que saber tratar y articular para hacer que esto funcione son varios. Uno es ese propósito, que es cómo das sentido a esta relación. Yo en mi carrera he tocado desde User Experience, Brand Experience, he tenido en tecnología, he sido emprendedor, he hecho cientos de cosas, he tocado todos los palos que he podido en el mundo digital. Y lo que me di cuenta es que el peligro de la digitalidad es esa complejidad. Y siempre hace falta un centro de gravedad que más o menos articule y te lleve en una dirección concreta. Y he encontrado ese centro de gravedad en lo que llamo yo el propósito significante. Es buscar una misión corporativa que tenga a la persona en su mente, que
que generes experiencias memorables, que valga la pena recordar. Hacer que nuestra empresa valga la pena, se convierta en importante para la gente. Precisamente para dar sentido a esa complejidad y convertirse en un centro de gravedad. Esto es una lista de 15 palabras que salen de una encuesta global en la que le preguntaron a la gente qué es lo que realmente le importa, qué es a lo que dan importancia. Cuando trabajo con empresas y con startups en el programa Open Future, siempre digo, ¿por qué crees que la gente te va a tomar en serio? ¿Por qué crees que puedes ser importante para ellos? E intento que su misión se eleve o toque uno, dos o tres de estos palos, ¿no? Hablábamos antes sobre Telefónica como institución, de Open Futures como programa, tiene su propósito significante, que es el dar acceso al futuro, gracias a una institución tan grande y tan poderosa y tan importante en la historia de España y de nuestra sociedad, en nuestro entorno como Telefónica. Ese dar acceso al futuro, dar poder o empoderar a la sociedad, a los emprendedores, es una misión realmente importante. Y efectivamente, el estatus, en esta lucha por la diferenciación, aquellas empresas que logren crear una relación significante, basada en un sentido, en importancia, serán las que compitan mejor. Para poder diseñar, estructurar, crear esos puntos de experiencia de la mejor manera, yo siempre hablo de orquestar tres perspectivas. Una de ellas es la experiencia de usuario, entendiendo al cliente o a la persona, como usuario, como alguien que quiere ir de A a B, que quiere utilizar un servicio, tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Es una visión utilitarista de la gente, pero es crítica. Y de hecho, yo he hecho mi carrera sobre la experiencia de usuario. Aún más, hay quien dice, como este chico, Dale Herisgat, que fue de hecho el diseñador de la interfaz que mostraba antes, el de Minority Report, que al final la gente nos va a percibir como marca por la manera que tenemos de usar los productos y servicios. Una visión extrema, pero real, del valor de la experiencia de usuario en el mundo empresarial. De hecho, fijaros en este ejemplo. Todo el mundo sabe no solamente la marca de la que estamos hablando, sino de las implicaciones personales, sociales, de un componente de interacción, de un simple botón con un icono. Para quien no esté familiarizado con el término User Experience, este es un gran ejemplo que me permití poner. Imaginaros que tenemos que ordenar esta vajilla. La lógica ingenieril, sobre todo, haría esto. La organizaría por categorías. Lo que hacemos los diseñadores de experiencia de usuario es definirla por su uso, con la persona en el centro y con unos objetivos, en este caso, utilitaristas, como decía, ¿no? Esto es un ejemplo de Telefónica, como Movistar Plus, el interfaz muy bueno, por cierto, desde el punto de vista de diseño, que han creado para la experiencia televisiva. Experiencia de usuario es una disciplina fascinante y cada vez más compleja. Y realmente importante a la hora de competir y crear buenos productos. La siguiente dimensión es entender a esta misma persona como cliente. Insertar estos productos y servicios dentro de un flujo comercial. Hay grandes ejemplos. Burberry fue pionero en muchos de nuevas experiencias en el entorno omnicanal, en retail, mezclando PNLs de digital y físico. Y de hecho, la que era la CTO y la que he dicho esta frase está ahora en Apple. Esto, por ejemplo, es curioso, para que veáis el impacto, ¿no? O esta mentalidad experiencial. Esto es una tienda muy pequeña en Londres que venden Audis, es muy pequeñita, está en el centro de Londres. Y yo fui hace unos años para hacer un estudio allí para Samsung y hablé con uno de los empleados y me dice, yo no estoy aquí para venderte coches, estoy aquí para guiarte por la experiencia de hacerte tu propio coche. Esta es la tienda que más Audis vende de toda Inglaterra. Y prácticamente tiene 2 o 3 coches en show, ¿no? Sin embargo, la experiencia está tan bien construida y tan bien guiada que al final acabas, yo porque no tenía dinero, y si no acabaría saliendo con un coche directamente de allí, ¿no? Esto es la tienda de Movistar en Gran Vía, Madrid, y ahí tienes desde
procesos, tienes todo el servicio de venta personal, tienes atención al cliente, tienes todos los servicios unidos. Lo más interesante es que está al lado de la Fundación Telefónica y del área de exposiciones, que al final está dando y otorgando a la propia experiencia de compra una dimensión, como decíamos antes, de significado, más allá que lo puramente funcional. Al final, pues, experiencia de marca. Esto quiere decir entendiendo a la persona como persona, que siente, que sufre, que se lo pasa bien, etcétera, etcétera. Y es que, efectivamente, la marca no es más que una manera, es la manera intangible de relacionarse entre empresas y personas. Esto es casi una... Es tan literal que casi una broma, ¿no? Transformar el logotipo, la marca, como la marca en el sentido tradicional, gráfico, ¿no? de Nike en una experiencia, ¿no? Pero esto es lo que se hace. Cuando las marcas, al fin y al cabo, son entornos experienciales más o menos construidos sobre un propósito. Esto es Movistar, de nuevo, siguiendo con el ejemplo de Telefónica, en el que comunican pues la intención de poner el mundo del contenido basado en tus gustos y tus prioridades delante de ti. Finalmente, lo más complejo quizás, pero también lo más divertido, es que todos estos puntos de contacto que se construyen mediante una experiencia de marca, una experiencia de usuario y una experiencia marca, usuario y cliente, necesitan estar articulados. Y esa articulación se hace a través de historias. Yo siempre quise tener un escritor en mi equipo y al final lo conseguí, un chico que escribía guiones para cine. ¿Por qué? Porque quiero introducir mis productos y mis servicios, el valor que yo ofrezco dentro de una narrativa que incluya al cliente, a la persona, como héroe de mi historia. De alguna manera, si queremos hablar de un proceso creativo, no es más que esto, es crear historias. Tienes un usuario que mola mucho y quiere hacer algo, que es salvar a la chica. Es ese propósito, un propósito importante, ¿no? Generalmente se encuentra con algún tipo de reto, el que sea. Se hace un proceso creativo, es el proceso creativo que nos permite entender, crear esas narrativas y ver cómo solucionamos ese problema. De hecho, creatividad no es más que una metodología de resolución de problemas, que nos permite inventar cosas, generar productos y servicios que solucionan este propósito, que solucionan el reto para llegar y conseguir ese propósito. El producto sigue, de alguna manera, al proceso creativo, sigue al propósito. Y esto, por supuesto, construido alrededor de una gran experiencia. Al final, y esto como resumen, voy a hacerlo rapidito porque quiero enseñaros un vídeo y no tenemos mucho tiempo. Al final, una estrategia de experiencia se trata de poner el propósito en el centro, propósito en el centro, con el objetivo de transformar esta relación entre personas y nuestra empresa a través de la combinación de objetivos de producto, a través de user experience o servicio, diseño de servicios, a través de experiencia de cliente, que es llevar estos productos y servicios en un flujo comercial, y de experiencia de marca. Solamente voy a citaros, por ejemplo, el proceso que creo yo, y por eso está cada vez los que estáis familiarizados con el branding content como nueva manera de hacer marketing, al final lo que están haciendo las marcas es, en el brand experience, es intentar inspirar ese propósito, alistar a la gente dentro de su marca, y esto se hace en digital pues, mediante redes sociales, gestión de los IDs, etcétera, etcétera, para finalmente engage, ¿no? Construir una relación que dure y que sea rica y duradera, para transformar esa relación. Y, por supuesto, la experiencia lo es todo. Esta idea de que no es un lujo para las empresas tener a gente experta en representar al cliente, al usuario, a la persona en sus organizaciones, sino que es un must, es un deber, porque es una manera crítica de poder entender y competir en el mundo digital en el que estamos. Precisamente como os decía antes, porque es capaz de dar sentido a la complejidad a través de un propósito claro. Pues esto es todo. Os voy a dejar con un ejemplo de un ejercicio casi radical de diseño de experiencia que hicimos con Telefónica,
y con el gobierno colombiano. Y es realmente bonito. Y aquí está el storytelling casi como la narrativa como centro, se ve muy bien, y un entorno tremendamente omnicanal, online, offline, experiencial desde el punto de vista físico. Ya veréis, muy bonito y os dejo con él y a ver qué os parece. El vídeo, por favor. Esta es la historia de un libro. Un libro creado por Telefónica para celebrar todo lo que une a Colombia y España. Un libro escrito por Gabriel García Márquez, cuyas palabras emprendieron una travesía a través de todos sus estados posibles. El viaje de nuestro libro comenzó en las costas de Cartagena de Indias, donde sus palabras fueron dichas, interpretadas, liberadas y enviadas al mar, para llegar a la casa del lector en Madrid, donde fueron escuchadas. Escuchadas por un software capaz de comprenderlas, seleccionarlas y transformarlas. De devolverles la vida en una nueva obra. Un nuevo libro. El mismo libro. Un libro formado por 10.000 palabras en 3D. Un mar generado a tiempo real por el uso de esas palabras en Twitter. Una experiencia digital que se podía leer desde cualquier rincón del mundo. Un libro que le devolvió a nuestro idioma más páginas y más palabras. Es un homenaje al lado más filosófico y revolucionario del escritor. Lo esencial de su legado, la palabra se ha diseccionado en una instalación artística. El uso de la tecnología al servicio de todos los espacios de la vida. Son más de 10.000 palabras que se escapan de cada página para navegar. Un libro que puso arte y tecnología al servicio de un sueño. El sueño de Gabo de utilizar las palabras en todas sus formas posibles. El gran derrotado es el silencio. El sueño de todo un país de caminar hacia el futuro en paz. La vicepresidenta del Gobierno se ha reunido hoy con Juan Manuel Santos. Ambos han asistido a la exposición titulada La travesía por los estados de la palabra. Ante un bosque de palabras, Santos ha elegido la de la paz en referencia a su intención de negociar el fin de la violencia de las FARC. Esto es un monumento a esa intención, a la construcción de la paz en Colombia. Pues muchas gracias. Hacer ronda de preguntas. Pues nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy por aquí. Gracias. Error de base que casi todos hacemos. Cuando hablamos de digitalización, ponemos nuestro foco en la parte tecnológica, del software, del hardware, sino como una manera de enfrentarse a un mundo nuevo. Porque efectivamente la tecnología, los avances tecnológicos han cambiado el mundo. No solamente nos han dado nuevas herramientas, sino que nos han dado nuevos paradigmas que tenemos que empezar o entender para poder sobrevivir en ellos. Una de las características de este nuevo mundo, del mundo digital, es su complejidad. Yo creo que es una de las características definitorias. Estamos en un mundo estructurado en forma de red y extremadamente complejo, acelerado, mutante, etcétera, etcétera, lo que causa gran incertidumbre, este caos, esta complejidad, en aquellos que no son capaces, que somos casi todos, de navegar y de entender el mundo en el que vivimos, el mundo digital. Esta idea de confusión e incertidumbre es clave, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de los individuos. Esta complejidad en el mundo digital tiende a organizarse en plataformas. ¿Y qué es una plataforma? Es un modelo de organización que empodera, conecta y empodera a cada uno de los nodos que lo componen. Y pasa una cosa curiosa. Porque Open Feature se está extendiendo y no solo se está extendiendo en la huella que tiene Telefónica en sus mercados, sino que ya estamos colaborando pues, con el gobierno de Finlandia, con el gobierno de Corea, con competidores como pueda ser Korea Telecom o como China Unicom. Os voy a dejar con Alberto, que de todas estas cosas sabe muchísimo más que yo, y os va a hablar de cómo la experiencia es un instrumento fundamental en el ámbito de la innovación y en el emprendimiento. Así que os dejo con Alberto. Gracias. Bueno.
Pues muchas gracias. Efectivamente, yo vengo a hablar de experiencias como una nueva clave, una nueva variable que es crítica a la hora de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y, por supuesto, innovar. Esa es mi labor en relación con Open Futures. Yo mentorizo regularmente a empresas dentro del programa de Open Futures, a jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo nuevos productos. Y les hablo de diseño. Y les hablo de diseño no como se suele hablar de diseño de manera tradicional, desde la manera que muchos de nosotros todavía tenemos, o de vosotros, de entender el diseño como algo que viene al final del proceso. El apoyo al emprendimiento y la innovación, como son Zinbig y Talentum, muy enfocados a jóvenes, para trabajar esa cultura de emprendimiento. Tenemos instrumentos para acelerar, como es Guaira, probablemente conocida por todos vosotros, y nuestros centros de crowdworking, donde trabajamos con una metodología muy concreta para ayudar a los emprendedores a desarrollar sus proyectos. Y luego tenemos instrumentos de inversión, como puede ser Telefónica Ventures o Amerigo o CIP. Todo esto está perfectamente estructurado en lo que nosotros visualizamos como una escalera, que empiezan las iniciativas más cercanas, como decía antes, a influir, a generar cultura de emprendimiento y de innovación a través de Zinbig, y el programa desarrolla todo un conjunto de pasos que pueden dar los proyectos o donde se pueden sumar proyectos hasta llegar, como decía antes, a instrumentos de emprendimiento, ¿no? o de inversión. Este es el instrumento que Telefónica tiene para pasar de modelos de innovación tradicionales a modelos de innovación abierta, colaborando con terceros y colaborando con una huella muy amplia. Hola, buenos días. Soy Manuel Alonso, soy director de grandes clientes y administraciones públicas de Telefónica en el territorio norte. Y, bueno, pues lo primero agradeceros y agradecer a la organización la oportunidad de contaros cómo vemos nosotros la innovación abierta y el emprendimiento en estos momentos. Desde Telefónica, no sé si van a poner la presentación, desde Telefónica tenemos un conjunto de iniciativas que enmarcamos en una propuesta global que denominamos Open Future. Open Future es un programa abierto a todo el mundo, desde grandes compañías hasta pequeñas startups, que lo que pretende es ser nuestra herramienta para innovar, cooperando con otros, colaborando con otros y ayudar a que otros se desarrollen en el ámbito del emprendimiento. En Open Future recogemos desde iniciativas de emprendimiento social como puede ser Zinbig hasta nuestros instrumentos de financiación como pueda ser CIP o Amerigo. Dentro de este programa global que es Open Future, estructuramos tres ámbitos. Tenemos instrumentos para impulsar de desarrollo para hacer una experiencia, un producto un poquito mejor y que se adapte mejor al mercado, sino diseño como casi el centro y una manera de pensar que te ayuda a gestionar la complejidad del mundo en el que estamos. Soy diseñador, llevo toda mi carrera desarrollando empecé trabajando en Yahoo hace muchísimos años ya en el campo de la experiencia de usuario, y desde ese punto he visto la evolución, desde una perspectiva muy privilegiada, la evolución del mercado, la evolución de la industria y el desarrollo de la propia disciplina del diseño. Y he tenido la suerte de ser testigo de cómo esa relevancia va aumentando y cómo las empresas cada vez más necesitan diseño, no tanto como disciplina, te digo, como en el momento, en la definición que teníamos, sino como la capacidad de gestionar la relación con sus clientes y con la gente. Para entender el valor de lo que es la experiencia y el diseño y la estrategia de experiencia en el mundo digital, primero hay que empezar por entender lo que es el mundo digital. Y el mundo digital hay que entenderlo no desde el punto de vista de la tecnología, que es un